En el pasado, las costumbres eran el corazón de cada día. Pedir la bendición antes de salir, esperar a que todos se sentaran para comer, o llevar pan cuando se visitaba a alguien no eran reglas. Eran gestos naturales que hablaban de respeto y cariño. La vida giraba alrededor de la familia. La palabra dada tenía valor y la comunidad era como una gran familia extendida. Hoy, muchas de esas costumbres se han ido apagando poco a poco, pero al recordarlas, algo dentro de nosotros se mueve. Son recuerdos que huelen a café de olla, a pan recién hecho y a tardes donde el tiempo parecía ir más despacio. Recordarlas no es vivir en el pasado, sino reconocer de dónde venimos, porque esas pequeñas costumbres fueron las que hicieron grande al México de antes. Un país de valores, sencillez y corazón. No olvides suscribirte al canal para seguir recordando una vida llena de valores, sencillez y corazón. Número 12. Antes, en México, saludar al pasar por la calle era casi una regla no escrita. No importaba si conocías o no a la persona. Lo correcto era decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Era una muestra de respeto, de buena educación y de convivencia. Los hombres solían levantar el sombrero o hacer una leve inclinación de cabeza, mientras que las mujeres respondían con una sonrisa o un gesto amable. En los pueblos, barrios y colonias antiguas, ese simple saludo mantenía unida a la comunidad. Los niños aprendían desde pequeños a hacerlo. Si se olvidaban, los adultos les decían con firmeza, «¡Salude, muchacho!». Era una costumbre que hacía sentir cercanía entre vecinos y daba calidez a las calles. Hoy en día, esa práctica se ha ido perdiendo, pero cuando alguien te saluda al pasar, se siente ese toque de humanidad que tanto caracterizaba al México de antes. Número 11. En el México de antes, barrer la banqueta cada mañana era una costumbre tan natural como preparar el desayuno. Nadie lo ordenaba, pero todos lo hacían. Al amanecer, las vecinas salían con su escoba de vara y su recogedor de lámina para limpiar el frente de su casa. Era una rutina diaria que iba más allá de la limpieza. Representaba el orgullo de mantener bonito el hogar y el respeto por los demás. Mientras barrían, se saludaban, platicaban de las noticias del barrio o se ofrecían ayuda si alguien la necesitaba. Algunos regaban la banqueta con agua para que no se levantara el polvo, especialmente en los días calurosos. Barrer el frente era casi un ritual de convivencia. Las calles lucían limpias. El ambiente olía a tierra húmeda y se escuchaba el murmullo de las escobas junto a las conversaciones del vecindario. Era una forma sencilla pero poderosa de mantener viva la armonía entre vecinos y el sentido de comunidad que caracterizaba al México de antes. Número 10. En el México de antes, vestirse bien para salir era una muestra de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. No importaba si solo se iba al mercado, a la escuela o a visitar a un familiar. La gente se arreglaba con cuidado. Los hombres planchaban sus camisas, lustraban los zapatos y, si la ocasión lo ameritaba, se ponían sombrero o saco. Las mujeres elegían sus mejores blusas, faldas o vestidos, muchas veces bordados a mano o recién planchados. Hasta los niños asistían a la escuela con el uniforme limpio y el cabello bien peinado, sin excusas. Esa costumbre reflejaba orgullo y educación. Arreglarse no era cuestión de presumir, sino de presentarse con dignidad ante la comunidad. Las familias preparaban la ropa desde la noche anterior, limpiaban los zapatos y cuidaban cada detalle. Así, salir a la calle era también una manera de decir, me respeto y respeto a los demás. Número 9. En el México de antes, llevar pan o fruta cuando se visitaba una casa era una muestra de buena educación y cariño. No hacía falta que alguien lo pidiera, era una costumbre que salía del corazón. Cuando se iba a ver a un familiar, un compadre o un amigo, se llegaba con una bolsita de pan dulce, unas guayabas, plátanos o lo que se tuviera a la mano. No se trataba del valor del regalo, sino del gesto. Compartir algo como símbolo de aprecio y gratitud por abrirte las puertas del hogar. Las visitas eran sencillas pero llenas de calidez. Se servía café, se platicaba largo rato y el pan o la fruta se ponían al centro de la mesa para compartir con todos. Era una forma de decir sin palabras, te tengo cariño, te respeto y me da gusto verte. Hoy esa costumbre casi ha desaparecido, pero cuando alguien llega con un detalle así revive ese espíritu de cercanía y sencillez que tanto distinguía al México de antes. Número 8. En el México de antes, rezar antes de dormir o antes de comer era una costumbre cotidiana y llena de significado. En casi todas las casas, sin importar el tamaño o la condición, se hacía una pequeña pausa para agradecer. Antes de cada comida, la familia se reunía en silencio,
Juntaba las manos y decía una oración para dar gracias por los alimentos. No importaba si era un banquete o un plato sencillo, se reconocía el esfuerzo detrás de cada bocado. Era una forma de enseñar respeto, humildad y gratitud. Por las noches, antes de dormir, también se rezaba. Los niños lo hacían junto a sus padres o abuelos, recitando oraciones aprendidas desde pequeños, como el Ángel de mi guarda o el Padre Nuestro. Esa costumbre daba tranquilidad, cerraba el día con paz y reforzaba la unión familiar. Rezar no era una obligación, sino una manera de mantener la fe y la esperanza vivas. Hoy, aunque muchos ya no lo practican, quienes crecieron con esa tradición recuerdan el consuelo y la serenidad que dejaban esas simples palabras dichas en voz baja, antes de comer o al apagar la luz. Número 7. En el México de antes, pedir la bendición a los padres o abuelos antes de salir de casa era una costumbre llena de respeto y cariño. No era una obligación, sino una muestra de afecto y de buenos deseos. Los niños y jóvenes se acercaban antes de irse a la escuela, al trabajo o a un mandado y decían con voz firme y respeto: «La bendición, mamá», o «La bendición, abuelita». Ellos respondían con ternura: «Dios te bendiga, hijo», o «Que te vaya bien», haciendo la señal de la cruz en la frente. Ese pequeño gesto significaba mucho. Era una forma de protección, una manera de salir de casa con buena energía y el corazón tranquilo. Era también un recordatorio del amor familiar y del valor de la fe. Aunque hoy esta costumbre casi ha desaparecido, quienes crecieron con ella recuerdan lo bonito que se sentía salir sabiendo que alguien había puesto en ti una bendición sincera. Número 6. En el México de antes, las calles se llenaban de vida con el sonido de los tamborazos. Bastaba una fiesta patronal, una boda o simplemente una tarde alegre para que los músicos salieran a tocar tambores, trompetas y saxofones en plena calle. Los tamborazos no necesitaban escenario ni micrófonos. Su música se escuchaba desde lejos y que llamaba a todos a reunirse. Eran grupos formados por vecinos o familiares que tocaban de corazón, sin importar si había pago o no. Tocaban sones, corridos, marchas o canciones populares, y siempre había alguien que se animaba a bailar. El ritmo del tambor y el brillo del metal hacían vibrar el ambiente. La gente salía a las puertas, los niños corrían detrás de los músicos y el barrio entero se llenaba de alegría. Hoy, aunque ya no se escuchan tan seguido, cuando suena un tamborazo en alguna fiesta, muchos sienten un nudo en la garganta. Es el eco vivo de aquel México alegre, sencillo y lleno de comunidad. Número 5. En la vida familiar del México tradicional, los adultos mayores ocupaban un lugar de profundo respeto y cariño. Eran considerados la voz de la experiencia, los guardianes de las historias y las raíces de la familia. Su palabra tenía peso, y cuando hablaban, todos escuchaban. Los abuelos eran el centro del hogar, se les cedía el mejor asiento, se les servía primero y se les cuidaba con paciencia. En las reuniones familiares, sus consejos eran escuchados con atención, y muchas veces eran ellos quienes tomaban la decisión final en los asuntos importantes. Cuando un adulto mayor entraba a una habitación, los más jóvenes se levantaban en señal de respeto. También era costumbre ayudarles a caminar, ofrecerles el brazo o cederles el lugar en el transporte. Nadie lo veía como una obligación, sino como un honor. Ellos transmitían sabiduría, costumbres, rezos, refranes y recetas que pasaban de generación en generación. Su presencia daba sentido y unión al hogar. Hoy, aunque los tiempos han cambiado, quienes crecieron con esa enseñanza todavía sienten que cuidar y respetar a los mayores es una de las tradiciones más valiosas del México de antes. Número 4. En el México de antes, pedir permiso formalmente para ser novios era una de las costumbres más respetadas y significativas. Nada de mensajes o insinuaciones. El amor se declaraba con valor, respeto y palabras claras. Cuando un joven quería tener una relación seria con una muchacha, debía pedir permiso a los padres. Se preparaba bien, se vestía con esmero y llegaba a la casa con nervios, flores o algún detalle sencillo. Frente al papá o la mamá, expresaba sus intenciones con respeto. Quería ser novio de su hija para algo serio. La familia observaba, hacía preguntas y, si el muchacho era bien visto, le daban la oportunidad de cortejarla. Desde ese momento, las visitas eran con horarios en la sala y siempre bajo la mirada atenta de algún familiar. Podía parecer estricto, pero detrás de esa formalidad había valores muy profundos: el respeto, la honestidad y la intención de construir algo duradero. Hoy,
Esa costumbre casi ha desaparecido, pero muchos la recuerdan con ternura como símbolo de una época donde el amor se pedía con el corazón y con permiso. Número 3. En el México de antes, esperar a que todos estuvieran sentados para comer juntos era una regla de respeto y unión familiar. Nadie empezaba a comer hasta que todos estuvieran en la mesa, y mucho menos antes de que la mamá sirviera. La comida era más que un momento para alimentarse, era el centro del día, la ocasión para platicar, compartir y convivir. Se ponía el mantel limpio, los platos de loza o peltre, y siempre había agua fresca o café de olla. Antes de empezar, muchos hacían una breve oración para agradecer los alimentos. Durante la comida, se hablaba con calma, se escuchaban las historias del día y se evitaban las prisas. Los niños aprendían modales sencillos como no hablar con la boca llena o pedir las cosas por favor. Al terminar, todos ayudaban a levantar la mesa. Esa costumbre hacía que la familia se sintiera unida, y cada comida se volvía un pequeño ritual de amor y respeto. Número 2. En el México de antes, tejer a mano mientras se contaban historias o chismes era casi una escena diaria en muchas casas. Las abuelas, tías o mamás se sentaban por las tardes con su canasta de estambres, agujas o ganchos de madera, y mientras sus manos trabajaban sin descanso, la conversación fluía. Entre puntada y puntada se compartían recetas, consejos, noticias del barrio o los chismes más recientes. Pero también salían historias de amor, recuerdos de juventud y leyendas del pueblo. Los niños escuchaban atentos, aprendiendo sin darse cuenta las tradiciones y valores de su familia. Número 1. En el México de antes, hacer tertulias o reuniones para conversar sobre temas culturales era una costumbre muy común entre amigos, vecinos o familiares. No se necesitaba gran preparación. Bastaba una mesa, café caliente y ganas de compartir ideas. Las tertulias se hacían en casas, cafés o salones y reunían a personas interesadas en platicar sobre literatura, política, música, arte o simplemente sobre la vida. Cada quien aportaba su punto de vista, se leía un poema, se contaba una anécdota o se discutía una noticia. Todo con respeto, sin gritos ni interrupciones. Eran espacios donde la palabra tenía valor y la conversación era vista como una forma de aprendizaje. Se ofrecía pan dulce, se hablaba con cortesía y se escuchaba con atención. Algunas tertulias incluso llegaron a influir en movimientos culturales y sociales importantes del país. Aunque muchas de esas tradiciones se han ido perdiendo con el paso del tiempo, siguen vivas en los recuerdos, en las historias de los abuelos y en los rincones donde la gente aún conserva esas viejas maneras de vivir. Si alguna de estas costumbres te trajo nostalgia o te hizo pensar en tu infancia, compártelo en los comentarios. Cuéntanos qué otras recuerdas tú o cuáles siguen vivas en tu barrio. Gracias por acompañarme en este recorrido por el México que llevamos en el alma. Nos vemos muy pronto, en otro viaje por el México de antes.